¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Hemos llegado ya hoy a la tercera parte de nuestra preparación a la consagración total. Esta palabra tenemos que hacerle un pequeño relieve hoy. La consagración que estamos haciendo es total. Vamos ahorita a ver un mensaje de la Virgen, la importancia de esta consagración. Y es la tercera parte y empezamos lo que hemos venido esperando, que es el estudio del conocimiento de María, para llegar nuevamente así a través de este estudio al conocimiento en la cuarta parte de Jesús. Vamos a hacer una pequeña introducción de la importancia de esta parte a la que hemos llegado ya en este itinerario. Entonces, para meditar esto vamos a leer unas palabras de la Santísima Virgen María como motivación. Eres un niño pequeño que sabe poco de la mamá, pero cuando sepas tantas cosas y me conozcas, no como estrella lejana de la cual solo se ve un rayo y se sabe el nombre, no solo como un ser idealizado ni ideal, sino como una realidad viva y amorosa, con mi corazón de Madre de Dios y de Mamá de Jesús. Mujer que entiende los dolores de la mujer, porque los más atroces no le fueron evitados y solo tiene que recordar los suyos para reconocer y comprender los otros. Entonces me amarás como me ama mi Hijo, es decir, con todo su ser. Son palabras que nos motivan y vamos a oír también otras palabras de la Santísima Virgen a continuación de explicar un poquito en qué nos vamos a introducir y básicamente lo que nos propone San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort nos va a ir llevando a un conocimiento pleno. Bueno, la palabra es un poquito gruesa, ¿no? Pleno. Vamos a intentar conocer mejor a la Santísima Virgen María, porque realmente conocerla a ella con esta palabra que digo es humanamente imposible. Eso de pronto lo lograremos en el cielo, pero aquí nos vamos a aproximar a lo que Él quiere que nosotros reconozcamos en ella, que todo lo que hagamos nosotros sea por María, con María, en María y para María. Y una vez en ese conocimiento, ella nos va a llevar en una forma muy rápida al conocimiento de Jesús y hacerlo todo con Jesús, por Jesús, en Jesús y para Jesús. Es decir, vamos a estudiar todos los misterios de la vida de la Santísima Virgen en la tierra en compañía de su Hijo Jesús. O sea, el paso por Belén, toda su vida en esa parte oculta, vamos a tratar de aproximarnos, y luego ya la vida pública de Jesús, hasta pasar allá a la cima del Calvario, donde se resume la historia de la salvación. Eso es lo que nos propone San Luis María Griñón de Montfort. Y como él nos lo va a explicar y lo vamos a vivir, es el camino más seguro, más corto, más amoroso, más directo para llegar a Jesús. Dicho de otra manera, podemos poner este ejemplo. Si a mí me invitan a una finca, y eso ya alguna vez lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo,
y me dan un mapa, básicamente, y yo sigo el mapa y yo llevo un carro de calle, automóvil de ciudad, y resulta que me voy entrando en la zona rural, la carretera es destapada, cada vez es más agreste, más difícil, el carro se golpea, se deteriora, yo me paso del mapa, o sea, no lo discierno bien, no sé hacer una buena lectura de ese mapa, me pierdo, sigo derecho, bueno, retomo la vía y después de muchas vueltas, indicaciones de gente del lugar, llego al lugar de la reunión. Y cuando llego ya la gente está tomando el cafecito. Ya pasó el almuerzo, pasó la fiesta, pasó la serenata de cumpleaños, pasó el canto del feliz cumpleaños. Me perdí la fiesta. La próxima vez que me inviten a mí a una finca o algo similar, la persona me llama y dice, te voy a invitar a una reunión donde queda en una finca. Yo, bueno, listo, ¿me recoges? Yo no llevo mi carro, me recogen en una 4x4, entra en una trocha, llega por atajos y llego antes que todo el mundo. Tengo el placer de saludar uno a uno a los invitados, darles un saludo fraternal, un abrazo, comparto con ellos, viene el almuerzo, viene la serenata, la fiesta, el postre y al final el café. Y luego nos despedimos. Entonces, esa es la Santísima Virgen María. ¿O es un GPS o el Waze? Es como el Waze, sí, o el GPS de la vida espiritual. Nos lleva a Jesús por el camino más corto, más seguro, más alegre. Pero cuando digo la palabra alegre, no estoy borrando la palabra de sufrimiento, ¿no? Porque la Virgen tiene un camino y ese camino es entre espinas y rosas. Es inhabitable porque es el camino más directo al corazón de Jesús. Es el atajo y es así como lo veíamos en el ejemplo anterior. Para ir a una finca primero transito la ciudad por avenidas, está muy cómodo, está bien, amplio, pero después el camino se va haciendo más estrecho, más difícil. Yo no sé, pues las personas que han subido a la cúpula allá en Roma, en el Vaticano, y la subida es como eso, ¿no? La escalera al principio es amplia, pero luego ya cuando ya se acerca uno a la cúpula y empieza a subirla, la escalera se hace muy estrecha y curva, tiene uno que entrar casi de lado y da claustrofobia, se hace muy estrecho. Y ya llegó un momento que hay personas que inclusive sienten claustrofobia y deseos como de entrar en pánico. No, yo me devuelvo. Y cuando ya, bueno, toman aliento y se animan unos a otros y cuando llegan, está la puerta y está la luz. Y se ve esa vista hermosa del Vaticano, toda esa vista panorámica. Eso es como el ascenso a la vida espiritual. Entonces subiendo uno hace como esa analogía, ¿no? Esa es la Virgen. Al principio que yo voy, está la plaza muy grande, empiezo a entrar por unas escaleras pues, cómodas, amplias y luego se va estrechando, pero allá al final se abre la luz del paraíso. Esa es la Virgen. Eso es lo que nos propone Salim María Griñón de Montfort. Entonces, para animarnos, aquí estamos haciendo la introducción a esta tercera parte, pero para animarnos vamos a ver un mensaje de la Santísima Virgen María publicado en los WhatsApp y tal, con una voz femenina. Es más bonito oír los mensajes de la Virgen en una voz femenina. Y vamos a ver qué es lo que nos espera al final de la consagración, cuando la hagamos ya en una forma litúrgica, en una Santa Eucaristía como corresponde. Entonces voy a permitirme ponerles este mensaje, si les parece, para que lo oigamos todos. Mensaje. Queridos hijos, en estos días les pido que se concentren en su preparación para el tiempo en que sus almas recibirán gracias excepcionales. En la fiesta del día de la consagración, la gracia de Dios Padre caerá sobre ustedes como lluvia del cielo. Entonces recogeré este rebaño escogido y lo juntaré con mis pastores escogidos. Únanse en un lazo de unión en nombre de mi triunfo. Sepan, queridos míos, que yo deposito mi esperanza en ustedes y a ustedes confío mi corazón. En ustedes descansa la gracia de salvación para la humanidad. Rueguen intensamente por el vicario de mi Hijo. Unan su corazón al de él de manera especial. Ofrezcan en estos días todos los sufrimientos y alegrías como el sacrificio de ustedes para la consagración por la cual harán su promesa.
Entréguense del modo más virtuoso. Miren hacia su prójimo antes que a ustedes. Dios Padre ve todo lo que hay dentro de sus almas. Él recompensará el amor y la misericordia con su propio amor. Él hará justicia cuando se necesite. Les suplico que junten este poderoso ejército de mi corte porque la batalla nos espera y solamente quedan unos momentos para que comience. Queridos míos, yo soy su madre. Quédense como mis hijos. Denme sus corazones porque yo les he dado el mío. Confíenme todo lo que son, que yo los moldearé en lo que deben ser. Guía. Hasta aquí el mensaje. Cuando la Santísima Virgen habla de la fiesta, la fiesta básicamente es la Eucaristía. Esa va a ser la fiesta de la consagración a la Virgen. Hasta aquí vamos a dejar la introducción, obviamente recordando lo que alguna vez dijimos en uno de los audios. Cuando uno se consagra a la Santísima Virgen María es darle pleno derecho para que disponga de uno, para que ella no tenga que estarle pidiendo permiso como ella siempre lo hace, solo que nos distraemos de su presencia y no sabemos cuándo nos habla. Entonces, a través de la consagración, ella va a utilizarnos a nosotros como instrumentos, como canales de la gracia de Dios. Nuestros ojos para ver, nuestras manos para bendecir, nuestros labios para hablar, nuestros pies para transitar el camino del Evangelio que ella nos propone. Ese camino que decíamos ahora que es el más corto y el más seguro para llegar al centro del corazón de Jesús. Así entramos entonces al capítulo número 20. El capítulo número 20 habla de algo que causa mucha curiosidad. Ese capítulo, si ustedes se dan cuenta, cuando uno entra en YouTube y hay publicaciones de estos temas, tienen no cientos, no miles, sino millones de entradas a esos audios, a esos videos, de reproducciones. Miles y cientos millones de reproducciones. Y es el tema del final de los tiempos. Y es el tema de las apariciones marianas. Espero no decepcionarlos con este tema, porque obviamente cuando esté publicado va a decir el tema, el final de los tiempos y apariciones marianas, y todo el mundo va a tener un abordaje, como todos en algún momento lo hemos tenido, que es un abordaje curioso, como cuando una persona va a una clarividente a que le digan qué va a pasar, qué es lo que espera en el futuro, porque en el sentimiento del hombre siempre ha estado como eso puesto, ¿no? La curiosidad por el porvenir. Y obviamente siempre está también ahí rumiar las amarguras del pasado, y ahí nos instalamos. No, el abordaje que vamos a hacer en este capítulo básicamente es un abordaje bíblico. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice el magisterio ordinario de la Iglesia con respecto a las revelaciones privadas, qué importancia le debemos dar. Ese es el abordaje que vamos a tener en este capítulo y es un abordaje bastante centrado. Entonces, hay unos signos precursores del fin del mundo y nos vamos a apoyar en un teólogo muy importante de la Iglesia, muy serio, muy fundamentado, punto de referencia, líder de opinión, si se quiere utilizar en esta palabra, en temas de espiritualidad y de teología. Y es el padre Antonio Rollo Marín, que tiene el libro que muchos de ustedes lo conocen, que es Teología de la Perfección Cristiana. Él nos dice que en la Sagrada Escritura, pues, Cristo se nos revela diciendo que van a venir unos acontecimientos, como nos lo dice en Hechos de los Apóstoles en capítulo 1, versículo 17. Y dice que Jesús, que esos acontecimientos del fin del mundo no los conocen los ángeles, no los conoce sino el Padre. Pero nos dice Rollo Marín que es ese desconocimiento aparente de Jesús es explícito en su mensaje mesiánico. O sea, en su mensaje mesiánico, cuando él vino a transmitirlo, eso no estaba todavía revelado. El verbo de Dios, o sea, él mismo, Jesús, sí lo conoce como verbo, o sea, insertado en la Trinidad, sí lo conoce, pero su mensaje mesiánico no estaba incluido ese tipo de mensaje de cuándo iba a suceder eso. Entonces, por eso hace referencia al Padre. Recuerden que en las Sagradas Escrituras, cada vez que alguien le preguntaba algo a Jesús,
Él siempre se refería al Padre, respondía al Padre. Parecía que estaba evitando la respuesta y no, lo que estaba haciendo era dándole un relieve aún superior a la respuesta, porque todo procede del Padre. Inclusive Él es engendrado por el Padre. Jesús es Dios. En Mateo 24, entonces, es uno de los capítulos de San Mateo, capítulo 24, donde se habla de estas cosas con mayor profundidad, sobre el final del mundo, el final de los tiempos. Y habla y empieza a examinar una serie de signos, acontecimientos, que en ese orden de ideas sí nos es lícito poder aproximarnos a ellos. O sea, si bien es cierto esto no está revelado, está oculto para los ángeles, y como lo decíamos en su acción mesiánica, para Jesús solo lo conoce el Padre, sí en Mateo 24 se nos da una serie de signos que nosotros empezamos a descubrir. Y esos signos, fíjense, y ya para poner todo centrado, a lo largo de la historia de los hombres han tratado de descubrirlos. Inclusive cuando Jesús les habla a los apóstoles, ellos piensan que a ellos les va a tocar eso, y ahí hay un misterio. ¿Por qué en el lenguaje de Jesús habla que eso iba a suceder y que ellos mal entendieron que a ellos les iba a tocar? No tiene otra explicación en la que el centro de todo esto es que siempre debemos estar preparados. Porque el final del mundo, pues sí va a existir algún día. Por ejemplo, cuando el sol crezca y se sobredimensione, va a absorber la Tierra y ya no va a haber Tierra. O sea, sí va a haber fin del mundo desde el punto de vista científico. Sí lo va a haber. El final de los tiempos es otra cosa diferente. Estamos esperando la segunda venida de Jesús y previo a eso van a haber unos acontecimientos dolorosos. Pero el centro de esto es que sí va a haber un fin y eso sí es seguro para cada uno de nosotros. Entonces lo que nos tenemos que centrar no es tanto en descubrir cuándo va a ser el fin de los tiempos, sino cuándo va a ser mi fin. Y como no lo sé, puede ser hoy mismo puede ser. Tantos accidentes absurdos. Tengo una paciente que me contó la historia, eso ya hace muchos años, que su esposo murió subiéndose al carro. ¿Y cómo fue eso? Dejó el carro separado del andén, el andén era alto, para subirse al carro bajó el andén, o sea, quedó a nivel del pavimento, abrió la puerta, dio un paso atrás y ¿con qué se encontró? Con el borde del andén. Se tropezó, se fue para atrás, se pegó en el cráneo y se murió. Eso le puede pasar a cualquiera, recogiendo un jabón en el baño que se le cae. Le puede pasar algo similar, se pega en el cráneo con el borde del muro. O sea, el fin del mundo para nosotros puede ser el día a día, cada día. Entonces yo no puedo esperar a mi conversión hasta que se supone que la conversión debe ser, que es en la hora, digamos, de ya un acúmulo de años que me llevan al retiro, a la ancianidad, que yo ya estoy convaleciente en una cama y ahí sí me acuerdo de Dios. O como decía alguien, hablando alguna vez, decía que tenía una persona supremamente rica, millonaria, y tuvo una enfermedad, y él dijo, yo no voy a arrastrar enfermedades, o sea, yo soy una persona activa, próspera, exitosa, y yo ya estar así postrado en una cama arrastrando enfermedades, no señor, y empezó a planear su muerte, y así lo hizo, planeó su muerte para suicidarse, y decía, pues me parece delicioso, porque bueno, ya vivió su vida bien, se tomó sus pastillitas, y ya, para la vida eterna, encontrarse con Dios. Y yo, ¿qué? ¿Encontrarse con Dios? ¿Y a usted no le parece que hay una posibilidad muy grande que Él se despierte en el infierno? Esa palabra como asusta, hoy en día no se puede mencionar. Por eso yo admiro mucho a la Madre Angélica, que en paz descanse, que ella hablaba constantemente del infierno. Constantemente, porque existe esa posibilidad. Hoy en día se predica a un Dios de misericordia, a un Dios bobo, bobito, el saco de papas que golpeamos y golpeamos hasta el cansancio nuestro, sin que Él se canse, porque como es todo misericordia, se nos olvida la justicia. Y la justicia hace parte de estos temas que vamos a ver. Entonces, en el primer milenio, en el primer milenio de la historia, se reunían los cristianos en las iglesias en vigilia de oración a esperar el nuevo año, el nuevo milenio, porque en el nuevo milenio ya llegaba el fin del mundo. O sea, hemos sido de alguna manera milenaristas. En el año 2000 pasó algo similar.
Con estos mensajes que pululan en las redes sociales, mucha gente vendió sus posesiones, empezaron a construir búnkers, a vivir en comunidades, mini comunidades, con reservas de agua y de alimento, porque ya era el fin del mundo. Siempre hemos estado con esa latencia y el temor, ¿no?, del porvenir. Y se nos olvida que Dios puede llegar en cualquier momento en forma particular por cada uno de nosotros. Dicho esto, pues hagamos las lecturas de que nos propone sobre todo San Mateo. Y en las Sagradas Escrituras, bueno, pues no solo San Mateo, en las Sagradas Escrituras en general. Son básicamente 4 signos, y ahí, bueno, mencionemos un quinto que no es tan conocido, y uno sexto que ya estamos viviendo en los periódicos, lo vemos todos los días. Mencionémoslos, los 6, y luego hablamos un poquito de cada uno. Primero, la predicación del Evangelio en todo el mundo, primero de los signos. La apostasía universal. La apostasía es la falta de fe. La iniquidad es la falta de amor. Entonces, para definir los términos. Tercero, la conversión de los judíos. Cuarto, el advenimiento del anticristo. Quinto, la que les decía que no es muy conocida, la aparición de Elías y de Enoc. Es otro signo. Sexto, las grandes calamidades públicas. Son esos 6. Las calamidades públicas, que están también en el orden de las fuerzas de la naturaleza, etcétera, las guerras y todo lo demás. Miremos un poquito cada una de ellas, pero a la luz, como lo decíamos y lo preanunciamos, de las Sagradas Escrituras. Primero, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Lo anunció el mismo Cristo al decir a los apóstoles: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Capítulo 24, como lo decíamos, de San Mateo, eso lo vemos en el versículo 14. Aquí hay que decir unas palabritas. Primero, no necesariamente todo el mundo tiene que estar convertido para que se dé este signo. Lo que dice Jesús es que el Evangelio va a llegar a todas partes del mundo y todo el mundo va a oír hablar de Jesucristo. Que lo acojan a Él como su Mesías y Salvador es otra cosa. Eso no es lo que dice ahí. Y dice también, no dice que tiene que darse todo esto para que venga ya el fin, sino que el fin no se va a dar antes de que esto se cumpla. Y eso empezó con San Pablo, por ejemplo, y con los primeros cristianos, con Pedro y todos los apóstoles, con Santiago y todos los demás. Cuando ellos empezaron a predicar el mundo, ¿por qué lo hicieron? Ellos salieron de Jerusalén, temiendo por su vida. Entonces empezaron a sufrir persecuciones. Las persecuciones en cada lugar los obligaban a movilizarse. Entonces llevaban el Evangelio a otro sitio. Cuando empezaban otra vez a hacer, digamos, como redadas o parte oculta para ver cómo los sometían y los mataban, ellos volvían y huían a otro lugar. Y sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era dispersando la semilla de la fe a lugares lejanos. Y esas semillas que se sembraron se fueron multiplicando y esas semillas fueron llegando a otros sitios, también con las persecuciones, etc. Entonces fíjense cómo de un mal Dios saca un bien. Y lo que siempre se dice, en renglones torcidos, Dios escribe recto. Entonces, aparentemente nosotros decimos, esto es algo malo, lo que está sucediendo, pero Dios saca un fruto. Y lo mismo tenemos en clave de fe que leer sobre la persecución y el martirio de los cristianos en Siria y en otros lugares. Eso es algo escueto y es nuestra obligación orar por ellos, y muchas veces pasamos de agache, nos hacemos indiferentes, y eso no puede suceder. Lo primero que tenemos que orar en esas intenciones es que Dios les dé fortaleza a los que van a entregar su vida y van a derramar su sangre por el Evangelio y por la causa de Jesucristo. Fortaleza, primero, por ellos mismos, para que adquieran la corona de la inmortalidad, para que sean santos, porque el mártir es santo y que ocupe un nivel de gloria muy alto en el cielo. Primero, es un acto de justicia orar por esas personas. Y segundo, para que la sangre derramada sirva de abono para la fe de la Iglesia Universal, que en este momento está padeciendo un mundo, como lo sabemos, un mundo secular y que está ya perdiendo la fe. Segundo, la apostasía universal es la falta de fe.
eso precisamente. Entonces lo anunció también el mismo Jesucristo y lo repitió luego San Pablo. Dice, he aquí los principales textos. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Eso ya lo estamos viendo. Mateo 24, versículo 12. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta que tenemos que responder en sentido particular, no en general, particular. Si Dios viniera hoy, ¿encontrará en mí la lámpara encendida como las vírgenes prudentes? ¿Se acuerdan de esa parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias que tenían aceite y sus lámparas encendidas? El aceite es la fe y la lámpara es la gracia, las buenas obras, la luz. ¿Encontrará en mí esa fe, esas buenas obras? Lucas capítulo 18, versículo 8. Otro texto, que nadie en modo alguno nos engañe, porque antes de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Entonces, que nadie nos vaya a engañar, dice Jesús, tenemos que estar atentos y como católicos siguiendo esos tres pilares. Las Sagradas Escrituras, la que estamos leyendo ahora, el magisterio ordinario de la Iglesia, lo que dicen los papas y los obispos, y la tradición custodiada. La tradición también es palabra de Dios, es presencia de Dios. Entonces, en la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, versículo 2 al 3, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es la apostasía entonces universal? Eso sí lo estamos viendo, la apostasía es la falta de fe. Ya estamos viendo un mundo secular, un mundo sin Dios, un mundo en el que en algún momento recibió el mensaje, lo acogió, pero ahora lo está rechazando. Vemos como en Europa y en algunos países de Estados Unidos, y ya se empieza a ver en Sudamérica, están sacando a Dios de la vida pública, de los colegios. Las personas en ambientes públicos y mixtos no pueden llevar símbolos cristianos, por ejemplo. Yo conozco acá un colegio de cierto país que tengo una sobrina ahí, ella no puede usar un crucifijo o una medalla por fuera, tiene que llevarla oculta, porque como hay libertad de cultos, las imágenes sagradas se retiran, los crucifijos se retiran. Es un mundo secular, que es un mundo sin Dios. Y para nosotros, ¿cuál es el mundo sin Dios? ¿O cuál es el Dios que quitan? A Jesús. Dicho sea de paso, al apóstol Tomás, a Santo Tomás, que le damos tanto palo, ay, el que no creyó, el que tuvo que meter el dedo en la llaga para creer, pues fue el primero que reconoció a Jesús como Dios, pero lo reconoció como Mesías, el Hijo de Dios, el Kyrios, el Cristo, el que había de venir, y Jesús lo felicitó. Pero después de meter el dedo en la llaga, ¿cómo le dice Tomás? Señor mío, ya todos le decían Señor, ¿sí? Y Dios mío. Reconoció que Jesús, Él, el que convivió con ellos, es Dios. O sea que Dios vino a la tierra y convivió con ellos. Entonces no de despreciar tanto la acción de Tomás. Para que diga lo que dice el Padre Santiago, si no está Dios, está el demonio, porque el lugar no puede estar vacío. Sí, alguna vez pues, ya ustedes recordarán, hemos explicado que el corazón del hombre es el centro, el yo. El corazón es el centro de la persona, todo su ser. Y ese corazón siempre va a estar ocupado, o por Dios o por lo que no es Dios. Entonces, un lugar nunca está desocupado. Si no está Dios, entra el demonio. Entra el demonio. Entonces, para que no entre el demonio, ¿qué hay que hacer? Obviamente hay que hacer, bueno, pues para eso para expulsarlo estarán los sacerdotes que hacen liberación, exorcismos, etc. Pero para yo blindarme que vuelva a entrar, pues es no dejarlo entrar. ¿Cómo? Pues que el lugar esté ocupado. ¿Por quién? Por Dios. Llenarme del Espíritu de Dios. Los sacramentos. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el cuarto, la conversión de los judíos. Esto sí se da en una forma que se va a dar en una forma que todavía no es comprensible para nosotros, porque pues está develado todavía. Pero aproximémonos a lo que dicen las Escrituras. Entonces, es constante con esta apostasía casi general
habrá de venirse la conversión de Israel. Eso ya es un signo. Cuando la apostasía y la falta de fe casi sea general, vendrá esto, anunciada por el apóstol precisamente San Pablo, en Romanos 11, versículos del 25 al 26. Dios permitió la apostasía de su pueblo predilecto para llevar la salud a los gentiles. Eso lo dice en Romanos 11, 11. Pero se arrepentirán en su día y volverán a ser injertados como ramas naturales en su propio tronco, Romanos 11, 24, ya que las promesas y dones de Dios son irrevocables, Romanos 11, 29. En definitiva, compasión y misericordia de todo el género humano, Romanos 11, 32, de todo el género humano, inclusive obviamente los judíos, porque es su pueblo elegido. Entonces, ¿cuándo habrá de realizarse esta vuelta de Israel a la verdadera fe? ¿En qué medida, en proporción y con qué manifestaciones externas? Aquí está el misterio, eso sí, no lo sabemos. Cuarto, el advenimiento del anticristo. ¿Qué dicen las Escrituras? Consta también en la Escritura entonces en el capítulo 2 de Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 11, y en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Los menciono porque como está quedando grabado, si alguna persona después los quiere leer en las Escrituras, cosa que pues para retarlos nadie va a hacer, eso nadie lo va a hacer. Estaba yo ayer en misa y Monseñor diciendo, no, que bueno aproximarse a las Escrituras, que la presencia de Dios en la Biblia, comenzar por el Evangelio de Marcos, que es el más sencillo, luego por los otros dos que son también sinópticos con el de Marcos, el de Mateo y de Lucas, y luego aproximarse al de Juan. Es muy bueno leerlo. Y yo decía, ¿eso quién lo hace? De los que estamos aquí, los católicos, nadie. Nadie. Y decía, no, y no una lectura de un libro, sino como estudiándola, meditando. Pero bueno, mencionémoslo para que quede consignado. Estoy haciendo, espero, un poquito de psicología de los contrarios, ¿no? Retándolos para que sí lo hagan. Entonces, pero es muy misteriosa la naturaleza del anticristo, eso sí lo tenemos que decir, y eso sí que se habla, el anticristo se personifica, dice San Juan que se afirma el anticristo cuando dice que él ya se halla en el mundo, eso lo dice en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice que ya está en el mundo, o sea, ya lo está anunciando. Entonces, si es una persona física, él y no estaba en ese momento, pues ¿a qué se refiere? A todo el entorno del pecado, a la maldad, a la concupiscencia, a las malas obras, a todo lo que no sea cristiano, pues es anticristiano. A eso es lo que se refiere San Juan como anticristo. Pero hay otros padres que sí ven a eso como una persona. Entre los santos padres y teólogos posteriores vino la creencia que es una persona individual. Y en estos tiempos, pues eso es lo que se cree, que sí va a ser una persona, que se desplegará permitiéndolo Dios, obviamente, porque todo lo que sucede es porque Dios lo permite, inclusive la acción demoníaca, Dios la permite, porque si Dios simplemente dijera no, la anula y no sucede. Se va a presentar con un gran poder de seducción, va a hacer falsos prodigios que engañarán a muchos. Eso lo vamos a ver, entonces se va a erigir como una persona aparentemente espiritual, un líder, pero luego se va a quitar esa máscara. Inclusive va a hacer milagros. ¿Qué milagros? Pues los que hacía Jesús, que los ojos van a ver, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los paralíticos se le van a levantar. El único milagro que no va a hacer es la conversión de las personas a Dios, obviamente. Finalmente, será vencido y muerto por Cristo con el aliento de su boca. O sea, tiene una acción limitada y ahí es que tenemos que apalancar nuestra fe. Eso lo dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8. O sea, con la simple manifestación de su divina voluntad. Eso en cuanto al anticristo. Quinto, la aparición de Elías y Enoc. Eso sí ya es un misterio, pero está consignado en la Biblia. ¿Cómo se va a dar? No sabemos. Es otra señal misteriosa que solo de una manera muy confusa puede apoyarse en las Sagradas Escrituras. El profeta Malaquías nos dice hablando de Elías, ved que yo mandaré a Elías el profeta antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Lo vemos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y en Mateo
capítulo 17, versículos 10 al 13. De Enoc nos dice la Sagrada Escritura que por la fe fue trasladado sin pasar por la muerte y fue hallado porque Dios le trasladó. Entonces muchos santos padres, entre ellos San Agustín y San Jerónimo, ellos sí le dan una interpretación a esto. Interpretan que Elías y Enoc en el misterio, es un misterio y que el anticristo, cuando ellos vengan, que sí van a venir, el anticristo les dará muerte a Elías y a Enoc, a ellos. Y eso está en el Apocalipsis 11, del 3 al 13. Pero ellos van a resucitar después gloriosamente, obviamente, por la gracia de Dios, como corresponde. Pues no digamos más de Elías y Enoc, porque pues es algo que es misterioso, ¿no? Grandes calamidades públicas. Ahí sí ya como que empezamos como a identificarnos un poquito. ¿Cuándo se había mencionado oír la palabra tsunami? Esa palabra nunca la conocimos nosotros en la infancia. Nuestros hijos sí ya la conocieron, pero nuestros padres nunca conocieron eso. Entonces ya esto sí ya empieza a meterse un poquito más con nuestra realidad. Miremos ya ahora sí el capítulo en pleno que habla de esto, Mateo 24. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es el comienzo de los dolores. O sea, todo lo que estamos viviendo, si lo que estamos viviendo es el principio del fin, y ya es bastante doloroso, ¿cómo será el parto en sí mismo? Que ya es, digamos, los 3 días de oscuridad y ya todo lo que hemos oído hablar. Entonces, con respecto a esto, pues ya lo podemos ver, que ya con esto se resume que en nuestros tiempos, estos que estamos viviendo, sí hemos visto ya muchos de estos signos. Lo cierto es que muchos de estos signos parecen manifestarse en nuestra sociedad. Ya el Evangelio ha sido predicado en gran parte de la humanidad, eso ya lo hemos visto. La apostasía cada vez es mayor, también lo estamos viendo. Cada vez más los hombres, incluso los que se llaman cristianos, viven como paganos. Viven como paganos. Dicho sea de paso, ayer un testimonio dolorosísimo, o sea, a mí me lastimó el corazón, de un médico en su práctica rural, en una cantina, se hizo amigo de una mujer y terminaron de copas y terminaron con pecados de impureza y todo eso, y cuando él fue a misa la vio allá arriba vestida religiosa, tocando la guitarra, era religiosa. Entonces, ¿qué fue? ¿Una noche de copas, una noche loca? Pues es lo obvio, fue así. El alcohol disminuye la voluntad de la persona. Pero para mi gusto es eso, o sea, los cristianos estamos viviendo muchas veces como paganos, se está cumpliendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces queremos tener lo bueno de todo, el placer del mundo y el placer de la intimidad con Dios. Y eso no se puede. O con Dios o contra Dios, pero medias tintas no se dan. O claros, nosotros por lo general vivimos entre claros y oscuros, pero siempre tenemos que estar buscando la claridad de lo blanco, no la oscuridad de lo negro. Y las guerras. Hoy en día que hablamos ya del advenimiento de la Tercera Guerra Mundial. O sea, el terrorismo está a flor de piel y los rumores de guerra son de todos los días. Las naciones poderosas que no quieren bajar la cerviz y que quieren seguir destruyendo el planeta y teniendo el poder sobre los demás. Eso lo vemos todos los días. Los catástrofes naturales, los terremotos, el tan anunciado terremoto y temido terremoto de Bogotá, que tanto se habla en manifestaciones y predicaciones de los que escudriñan constantemente estos apóstoles de desventura y de desesperanza, como los llamo yo. Porque cuando la Virgen da una profecía, aunque sea dolorosa, siempre está ahí el sentido de la esperanza. En las Sagradas Escrituras se menciona la palabra no tengan miedo más de 366 veces, o sea, una para cada día del año. Un mensaje que me llegó del final de los tiempos escatológico desde España, me pareció muy creíble. Obviamente decía cosas muy dolorosas, pero entre líneas Jesús decía, entre líneas, lo voy a parafrasear de una forma como muy coloquial, pero no tengan miedo, vuelve y lo repite.
¿Acaso cuando suceda todo esto yo los voy a dejar solos? O sea, como si Él desde el cielo nos va a ver sufrir. Y yo se los advertí. Mire, si ve, mire todo lo que están sufriendo. Y yo les dije, no, Él dice, yo voy a estar con ustedes. No los voy a dejar solos. Si vienen cosas dolorosas, pues las tendremos que sufrir como corresponde, pero no lo haremos solos. Él nos va a sostener. Él va a estar con nosotros. Entonces, que de todos estos mensajes y de todos estos apóstoles de desesperanza, nosotros quedémonos con esto, no tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo pidió. Y si me lo pide, así lo voy a hacer. No voy a tener miedo, porque Él me va a sostener, Él va a estar conmigo. Y si en algún momento caigo en alguna de esas catástrofes, pues como ya llegó mi fin del mundo, y como estoy preparado, pues voy a estar listo. Esas son las 6, entonces espero que no se hayan decepcionado mucho, porque muchas veces cae en la tentación. ¿Qué mensajes se van a leer? El de fulanita, el de sutanita, no digo nombres. Gentes muy populares en las redes sociales. No, simplemente nos apoyamos en las Sagradas Escrituras como corresponde para poner el polo a tierra. Ahora sí vamos a hablar de las apariciones marianas. Vamos a hablar muy someramente de ellas. ¿Por qué? Porque vamos a colgar también en el video como anexo un resumen muy bueno que inclusive contribuyó mucho a nuestra conversión de las apariciones marianas del siglo XX, cuya locución y traducción, la voz es de Ricardo Montalbán, un actor mexicano que ustedes recordarán La Isla de la Fantasía. En la unión, Ricardo Montalbán era el que dirigía la isla, era como el anfitrión. Es su voz, es la voz, una voz muy cálida, muy hermosa. Y va a ser un resumen ese video, también se puede poner en audio. Ricardo ya murió, es muy completo. Pero vamos a pasar un poquito por encimita de las apariciones marianas, sobre todo llegando al centro del mensaje. O sea, dejamos el link en la descripción del video. Sí, vamos a dejar el link cuando colguemos este video. Antes de eso, pongamos esta figura, una especie, si me lo permiten, de parábola. Hay un barco, está la mamá, está su hijo en el barco. Ella ve que el niño se asoma y le gusta el mar más que el barco y se arroja al mar. La mamá entra en desespero, le bota una cuerda, le bota un salvavidas, le bota una tabla, le bota un bote y el niño no aprovecha nada de lo que ella le dio. La mamá, es el colmo de desespero, se tira al mar. Le extiende la mano, está a tiro de coger la mano, nada más, solo tiene que agarrarla, asirse a su mano. Y el niño la rechaza, no la quiere. Ya en el colmo de la desesperación, la mamá llora y le suplica, por favor, toma mi mano, porque te vas a morir. Esa es la parábola. Ahora expliquémosla con las apariciones marianas. El barco es la iglesia. Está la Virgen, ya no con su hijo, sino con todos nosotros que somos sus hijos. Ve que muchos de sus hijos se están tirando al mar, que les parece más hermoso que esa barca. El mundo. El mar es el mundo y el pecado. Las seducciones del demonio, el mundo y la carne. El poder tener placer y la fama. Ese es el mar. La Virgen ve que van a pasar dos cosas. El niño se va a morir. O sea, va a tener en ese mar la infelicidad temporal, o sea, mientras esté vivo, y la condenación eterna, es decir, vuelvo y lo repito, el infierno por toda la eternidad. Entonces la mamá en la desesperación, la Virgen, nos bota un lazo, una cuerda, es el Santo Rosario. No lo cogemos. Luego nos bota un salvavidas, es la mortificación y el ayuno, la oración, no la cogemos. Nos bota una tabla, es la tabla de la ley. ¿Cuál es esa tabla? La ley del amor de Dios consignada a los evangelios. No la cogemos. Bota un botecito, arroja un botecito, salvavidas. Tampoco se montan a ese botecito. ¿Cuál es el botecito? Los sacramentos, los 7 sacramentos. No los cogemos. En la desesperación, la Virgen se baja del barco que es la iglesia o el cielo en sí mismo
y se tira al mar. O sea, son las apariciones marianas. Ella baja a la tierra, nos extiende la mano para que la cojamos y nos podamos salvar, y nos explica que si no cogemos su mano nos vamos a morir. Y ya sabemos qué es lo que pasa con la muerte, la infelicidad temporal y la muerte eterna. Y aún así, al ver que no cogemos su mano, ella llora por nosotros en su desesperación. ¿Cuáles son esas lágrimas? Por ejemplo, las imágenes de la Virgen que está llorando, como en Akita, Japón, aparición aprobada por la Iglesia en 1973, como lo vamos a ver. Hasta ahí sería como esta parábola. Por eso son las apariciones marianas. Por eso son las apariciones marianas. De las apariciones marianas, tengo este fascículo de la National Geographic, lo voy a mostrar ahí en la cámara. Hicieron un estudio bastante completo sobre la Virgen, serio, porque a veces ustedes saben que todo lo que sea de National Geographic, a veces cuando son cosas de fe o Discovery, todo eso a veces pues, raya un poquito, como que riñe un poquito con la verdad. Pero esto está bastante serio. Y quiero referirme básicamente a esto que les voy a mostrar en estas imágenes. El mapa del mundo, todos los lugares donde se ha aparecido la Virgen. Apariciones aprobadas y apariciones no aprobadas. Las apariciones aprobadas de la iglesia pues las conocemos, pero hay otras que están en estudio. Y algunas no han sido aprobadas, dicho sea de paso hay que decirlo, porque todavía la Santísima Virgen se aparece. Y hasta que no cese la aparición, no se hace, ya se completa el estudio y se aprueban. Pero lo que quiero hacer referencia es este cuadrito que son como unas barras, ¿no? Miren acá cómo se empieza a aparecer la Virgen, acá en estas imágenes, están desde 1531, ¿no? Hasta nuestros días. Aquí están hasta el año 2000. Con Guadalupe. Con Guadalupe, sí, con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe empiezan. Miren la intensidad de las apariciones. Son estas barritas que se van mostrando. Y cómo van aumentando, disminuyen, va entrando como un periodo de mesetas, si se quiere, como en esta parte hacia los años 1800. Luego en 1850 se empiezan a incrementar tímidamente hasta que ya en 1900 ya se ve un franco aumento en las apariciones marianas. 1950 y en el año 2000. Mire cómo sube el pico de las apariciones. Solo ver este cuadro, algo tenemos que descubrir, algo nos está diciendo. El padre Gobi siempre presentaba a la Virgen, porque ella se le presentaba así, como la profetisa de los últimos tiempos. Entonces, si vemos, hagamos una analogía con una campaña publicitaria o con una campaña política. Al principio empiezan ciertas alocuciones, ciertos mensajes que la gente Pero antes de que siga, muestre la expansión de las apariciones en todo el mundo. Es impresionante las lucecitas, algunas aprobadas y otras no. Para acá. Sí, aquí en todo el mundo, está todo el planeta. No ha habido un lugar ni un país en donde no se haya aparecido. En todos los lugares, en todos los continentes, en todos los países han habido experiencias de apariciones marianas, en todos. Y en Europa, miren todas las apariciones. Y en Colombia han habido muchas. De hecho, el Papa Pablo VI llamaba a Colombia Jardín Mariano, por tantas manifestaciones e instrumentos de la Virgen. Entonces, como lo decíamos con la analogía que estábamos proponiendo, cuando hay una campaña publicitaria, una campaña política, al principio empiezan unos mensajes de sensibilización, pero cuando ya se acerca el lanzamiento del producto o ya las elecciones, invaden la televisión, los medios de comunicación, escrito y hablado, de todos esos mensajes. Eso quiere decir que ya está como en el culmen lo que va a suceder. A mí este código, este mapa de barras, me dice mucho. No es casualidad que Dios Padre, porque así lo es, esté permitiendo y esté enviando, porque la Virgen siempre obedece, ella no actúa por voluntad propia, que la Virgen se esté manifestando. ¿Qué está haciendo la Virgen en estos momentos? Haciendo todo lo que proponíamos, lanzándonos un lazo, el rosario, lanzándonos la tabla, que es la ley de Dios, del amor, lanzándonos el bote salvavidas, los sacramentos, lanzándonos ese salvavidas que también, como lo decíamos,
es la oración, la mortificación, el ayuno. Tenemos que cogerlo y si no lo hacemos nos está dando la mano y si no lo hacemos está llorando. ¿Por qué llora la Virgen? Ya sabemos la respuesta. Vamos a hablar básicamente de una reseña histórica de las apariciones. Vamos a hablar 1830, 1846, 1858, 1961, 1973. Y eso sin mencionar la de los 80 con Medjugorje, porque no ha sido aprobada, pero Medjugorje es Medjugorje, eso merece un capítulo aparte. Ni la vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque Ricardo Montalbán, en el video que espero que todos vean, se habla muy bien de Medjugorje. Entonces se agota el tema. Pero por cuestión de tiempo, pues, eso merece un capítulo aparte de Medjugorje. De hecho, Carlos Alberto en Radio María dedicó varios programas a agotar el tema. Entonces merece la pena un capítulo aparte las apariciones de Medjugorje en Yugoslavia. Una cosita de cada una. 1830, la medalla milagrosa, Santa Catalina Labouré. El centro de esa aparición es la medalla. ¿Y por qué se llama medalla milagrosa? Pues por eso, porque es milagrosa, es una tabla de salvación. De hecho, el Padre Amor hace referencia a la medalla milagrosa en un exorcismo, que era exorcismo de una abogada que se había consagrado libre y voluntariamente a Satanás. Y en un proceso difícil, él recuerda la medalla milagrosa que es dada por el cielo, donde está la imagen de la Virgen con las manos, las palmas hacia nosotros y unos rayos que son las gracias que ella nos confiere. Y detrás los dos corazones de Jesús y María con una M entrelazando la cruz que no se puede separar. Y con esa inscripción: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Una oración dada por el cielo que tenemos que recurrir a ella. Como lo decíamos, a Melania Maximino en 1946 se aparece la Virgen, ya es un mensaje fuerte, escatológico, severo. Más adelante lo podemos examinar. Ella se aparece por tres razones principales. Primera, porque la gente pretende seguir trabajando el domingo y no santificando el día de guardar. Segundo, por las blasfemias contra Dios. Y tercero, por el vocabulario soez, grueso, grosero con que la gente hablaba. O sea, las groserías. Tenemos, sobre todo los hombres, que dejar la mala costumbre de decir groserías, de hablar con palabras gruesas en medio de las frases. Si la Virgen se presentó y estuvo 2 horas en la primera aparición con las manitos así, puestas en sus ojos y mirando, pues tapándose la cara contra el piso con una corona, y Melania y Maximino, que eran 2 pastorcitos, la vieron llorando, le preguntaron por qué lloraba, ella les dio esa explicación, que si la gente no hacía caso vendría una gran hambruna, como lo hecho sucedió. Veían a la gente en los campos con manojos de pasto en la boca tratando de masticarlos. Vino una depresión económica terrible y la Virgen siguió apareciendo. Esta aparición fue aprobada en 1851 y el Papa Pío IX, que lo llamamos, en 1854 promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y eso fue el preámbulo de esta otra aparición que decíamos de 1858 en Francia, a Santa Catalina Labouré, en Lourdes en 1858, en Lourdes a Santa Bernardita Subiró, que la Virgen cuando se le aparece, ella, a mí me llama la atención y quiero hacer referencia a este detalle en particular, la obediencia. Ella le dice que coma tierra y pasto a Santa Bernardita allá en Lourdes, y cuando estaba todo el mundo en la aparición viéndola y ella empieza a comer, la tildaron de loca y la maltrataron, y hasta físicamente, y ella obedeció. ¿Y qué pasó de ahí? Es la fuente de agua donde miles y miles y miles de peregrinos se han sanado, y ahí está, se ve la fuentecita de agua, la tienen en una urna y están esas piscinas construidas en mármol hermosas, donde la gente se baña para la sanación de tantas enfermedades, y están tapizadas las capillas auxiliares de placas, de muchos años atrás, en acción de gracias en las sanaciones. Todo, obviamente, por la gracia de Dios. Pero ¿cómo comenzó? Con la obediencia de una niña, comiendo tierra y pasto. Pues hay mucho que decir de Lourdes, pues obviamente no lo vamos a decir ahora porque no, por tiempo no lo hacemos, pero quería hacer referencia como eso en particular.
de esta aparición. 1917, la aparición pues muy entrañable para todos, Fátima, a los 3 pastorcitos, Jacinta, Francisca y Lucía, da esos mensajes de conversión. ¿Qué? Francisco, Jacinta y Lucía, esos mensajes de conversión, de penitencia, de ayuno, de oración diaria del Santo Rosario para la conversión de Rusia. 1961, Garabandal, todavía no está aprobada, está en estudio porque sigue el proceso, pero allá también a Conchita González en cabeza de Mariloli Mahón y también la otra, Jacinta, ¿cómo era la otra vidente? Mariloli, Maricruz, Conchita González. Eran las videntes allá, se me escapa de pronto el nombre de la otra, y en 1961 se aparece y ya son los mensajes muy escatológicos, ¿no? La Virgen dice, si antes la copa se estaba llenando, ahora se está rebosando. Cuando vean el video de Ricardo Montalbán, ahí queda aclarado también el tema de los videntes, cómo tenían esas posturas en sus estados místicos y demás. El video se llama Apariciones Marianas del siglo XX. Apariciones marianas del siglo XX, no se lo pierdan, tienen que verlo para complementar esta información que estoy dando así como muy por encimita. 1973, Akita, Japón, la Virgen llora y la vidente pues 101 veces. ella llora 101 veces, entonces también no nos podemos perder eso que también está consignado en este video. Mensaje central de las apariciones, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Sí, la Virgen se aparece en muchos lugares, habla, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Y lo importante de los mensajes no es lo que dice, sino si yo los vivo. Si quiere, escojamos uno solo de los mensajes, uno, y vivamos ese mensaje. Ya habremos hecho mucho. Lo mismo, dice básicamente 4 cosas y ya esto es para terminar. Y mencionémoslas y luego las explicamos un poco. Llamado a la conversión, primero. Segundo, denuncia el pecado y anuncia el castigo. Tercero, nos pide oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo. Y cuarto, pide la consagración a su inmaculado corazón. O sea, lo que estamos haciendo es vivir el mensaje mariano. ¿Por qué nos estamos consagrando a la Virgen? Primero, porque ella nos lo pide. Por esa razón, bástenos esa razón. Entonces ahí sí nos tenemos que referir específicamente al mensaje original, porque si no esto se convierte como un teléfono roto. Entonces no se han dado cuenta que a veces uno oye un mensaje y ¿qué dijo la Virgen? Uno empieza a decir lo que dijo la Virgen y se le quitan cosas o se le agregan cosas y el mensaje se empieza a desvirtuar. Y la persona que oyó eso, no, me contaron que una persona oyó un mensaje de la Virgen y ¿qué dijo? Y esa le quita y le agrega otras cosas y hasta que al final de la cadena llega una cosa totalmente diferente, pero en bocas de la Virgen. La Virgen dijo tal cosa y uno, ¿qué? Ella nunca dijo eso. Entonces eso sí, seamos muy textuales a lo que ella dice. Fátima. Fátima explica el llamado a la conversión. Que no se ofenda más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados, es decir, que se confiesen. Segundo, denuncia el pecado y anuncia el castigo. Los sacerdotes, ministros de... 2. Denuncia el pecado y anuncia el castigo. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar el santo sacramento y los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Hay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y malas vidas crucifican nuevamente a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón por el pueblo. Ya no hay almas generosas ni personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno y en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra. Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos.
Ay de los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un mal granizo, de un granizo espantoso, tempestades que destruirán ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte, la sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Eso lo dijo la Virgen en La Salette, en Francia. Tercero, nos pide oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Lo dijo la Virgen en Fátima. Y tercero, y ya para terminar, pide la consagración a su Inmaculado Corazón. Lucía le dice a la señora: quisiera pedirle que nos lleve a todos al cielo. Y ella responde: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrace prometo la salvación, y serán queridos sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su tabernáculo santo. Es un pedido de Dios. Cuando veréis una noche alumbrada por la luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución, de la Iglesia y del el Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será conocido el mundo por un tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre. Hija mía, mira, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de su muerte con las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Mira que la Virgen nos pide muy poco y nos ofrece mucho. Esto es dado en Fátima. Para terminar, la gente que dice que Dios no castiga, en la Biblia se habla más de 177 veces de represiones de Dios. Y las 3 que más conocemos, pues el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las serpientes que aniquilaron y mataron a muchos en el desierto. Entonces, lo que entendemos como castigo no es lo que es el castigo. Siempre tenemos a un Dios que se llena de cólera, muerto de la rabia, mucho se sale de la ropa, llega al agotamiento nervioso y en una histeria saca un látigo y nos golpea. No, Dios lo que hace es que reprende y hace que estas cosas dolorosas sirvan para que nosotros salvemos lo que a Él le interesa, el alma. Y para terminar la práctica, vamos a visitar un santuario mariano y le vamos a llevar unas flores a la Santísima Virgen María como una muestra de gratitud, de amor y de entrega. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre.
a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.